Buenos días a todos y a todas, y estoy encantada de estar aquí para explicaros algunas cositas de África, por varias razones. Primeramente porque yo he vivido allí casi durante 20 años, mucho tiempo. Entonces tengo como compartido mi corazón entre África y España. Y entonces, claro, conozco mucho de allí. Allí estuve enseñando, sobre todo enseñando castellano, español, en institutos y en la universidad y en colegios. Y entonces llegué a conocer mucho a los niños, a los jóvenes y a las personas que, como vosotros, estaban creciendo y están buscándose un futuro. Entonces, lo primero que tengo que deciros, y me parece muy importante, es que yo cuando llegué allí, un sitio desconocido, un poco de miedo, ¿qué va? Ni mucho menos. El hombre es el mismo en todas partes. Los niños eran igual de traviesos, las niñas tenían sus complicidades y con los chicos todo era exactamente igual en el fondo. ¿Qué había diferente? Pues una circunstancia o varias circunstancias. Ellos eran de color de piel negra, algunos había mestizos, poquitos blancos, que sus papás trabajaban también de profesores. Esa era una circunstancia, pero que a mí no me pareció ni siquiera importante, ¿vale? Una circunstancia. Otra circunstancia, nacieron en un país donde no tienen la suerte de tener tantas cosas como tenemos nosotros, pero luchaban igual por salir adelante, su alegría la misma, sus juegos lo mismo, aunque un poco más difícil. No tenían juguetes, pero se los fabricaban, con latas de conserva, con alambres, con lo que podían. Bueno, hay muchos juguetes, he traído esto porque tengo poquito, una bicicleta de alambre. Y luego tienen otros coches que no le he podido recuperar, que hacían un volante largo y lo van conduciendo. A mí me admiraba. Entonces yo cuando venían a clase les exigía mucho porque digo, son muy listos, les tengo que exigir mucho. Y según les fui conociendo, me di cuenta que tenían las cosas bastante más difíciles que aquí. Un día, hablando con algunos de ellos, decía, bueno, para venir al instituto tú, ¿cómo haces? Dice, me tengo que levantar a las 4 de la mañana porque tengo que dejar lo que es la corrala, el patio barrido, porque mi madre no puede, y allí lo barren todo mucho, lo dejan. Tengo que dejar los cacharritos fregados, y luego ya sí que me voy al instituto andando hasta 8 o 7 kilómetros. Comían un bocadillito de cacahuetes con plátano a mediodía, y luego a las 6 de la tarde otra vez para casa, que era casi de noche. Digo, estos hacían todas esas cosas. En matemáticas eran buenos, aprendían español rápidamente. ¿Eso por qué? No porque seamos distintos, porque la necesidad agudiza mucho lo que uno quiere hacer. Querían avanzar y salir de ahí. Luego, ¿qué ha ocurrido? Que todos pues han llegado a los pueblos, a las capitales, y resulta que se han dado cuenta de que ha llegado la televisión, la tecnología, que hay otro sitio que ellos le llaman la otra orilla, porque el mar Mediterráneo piensan, como allí los ríos son muy grandes y no se ve la otra orilla del río, piensan que es un enorme río. Entonces Europa, Occidente le llamaban la otra orilla. Entonces decían, si vamos a la otra orilla, que vemos que funciona bien, ¿qué pasa? Vamos a ver si nos acogen. Ellos son muy acogedores. Cuando yo llegué, todo el mundo quería recibirme en su casa, me mandaban comida, que teníamos que estar contentos, gente de lejos que viene a vernos, ¿cómo no les vamos a atender? Entonces, a mí me pareció muy importante, espero que no me falle la voz, me pareció muy importante que ese sentido de la generosidad, del acogimiento, del acercarse al otro, pues también se conociera aquí en España, porque de verdad en eso, yo sé que los niños también sois acogedores, también sois, os gusta lo nuevo, os gusta investigar en general, pero nos vamos haciendo mayores y esta sociedad en la que vivimos nos va haciendo más egoístas. Y entonces ya empezamos a no compartir tanto y hasta tener miedo al que viene de fuera. Y eso es un error, porque el que viene de fuera lo único que puede darnos es mucha riqueza si llegamos a comprendernos bien. Por lo que os decía antes, el hombre es igual en todas partes. Si llegamos a podernos acercar a él, aunque sus circunstancias sean diferentes, vamos a estar contentos porque vamos a aprender cosas y nosotros vamos a enseñar cosas. Por eso he traído todo esto
Y ahora, por no enrollarme mucho, que creo que lo más importante, ha quedado claro que el hombre es igual en China, en África, en Oceanía. El fondo del hombre somos lo mismo, hay una especie solo, la especie humana, con sus características. Entre nosotros hay morenos, rubios, lo demás es todo igual. Cuando entramos en el corazón de un hombre o de una mujer, da igual el color. Bueno, sí que quería decir una cosa de las circunstancias. Digo, las circunstancias son distintas. Nosotros tenemos la suerte de haber nacido en un lado del planeta donde la circunstancia es que tenemos más medios económicos, que el país es precioso. En España se vive muy bien, que no tenemos que tener miedo porque nos tiran, que podemos tener amigos y salir por la noche por la calle. Tenemos mucha suerte, una circunstancia estupenda. Sin embargo, hay otros niños y otros jóvenes como vosotros cuyas circunstancias que están en guerra o no pueden salir fuera, tienen que irse de golpe, una casa estupenda como las vuestras, y un día se tienen que ir de su casa. Han tirado una bomba, vuelven del colegio y no está su casa. Y a lo mejor incluso no está su madre y su padre. Por eso hay que apreciar mucho las circunstancias que tienen otros. Pero si no, llegaremos a ser iguales si nosotros lo intentamos. Y además en el mundo, afortunadamente, tendríamos riquezas para todos. Ellos, por ejemplo, tienen pocos medios para construir telas, pero tienen mucha imaginación. Entonces esto es algodón que cultivan, algodón puro. No tienen telares grandes porque se los hacen de palo. Tenía una foto pero no la he encontrado de un telar. Con palos se lo hacen, entonces mirad, son tiras. Esto ya lo hacen en fábricas, ya os explico luego. Son tiras que hacen, las tejen cada uno y luego las cosen. Y tienen sus mantas, esto a veces es de manta, a veces para adornar la casa, de cortinas. Tienen sus juegos y sus objetos, por ejemplo allí, ese es un paño representativo de todas las escenas de la vida de los pueblos. ¿Y qué quieren hacer con eso? Que sus dioses, digamos que hay un solo Dios y todos creemos en un solo Dios, digamos, o en la naturaleza o en una fuerza que por ella estamos aquí. Y ellos creen que los árboles, los ríos, la luna, las estrellas, son fuerzas emanadas de ese ser superior. Y entonces ponen esos cuadritos para que les protejan, o lo ponen en un árbol, o lo ponen al lado de algo que es significativo para ellos, para que toda la vida del poblado esté protegida por ese espíritu. Entonces, creen en la espiritualidad de otra manera que nosotros, pero igual, porque lo que quieren es que su pueblo esté protegido, que su familia esté protegida, en fin, que quieren lo mismo que nosotros, creo yo. Y cuando hay un problema, acuden a su espíritu. Entonces ahí están todas las materias. Por ejemplo, los pájaros. Les interesan mucho los pájaros, las gallinas, porque es que se cuidan con mucho cuidado. Y si os dais cuenta, esto es una representación de un pueblo, lo mismo. Lo ponen en un lugar que ellos consideran sagrado, y entonces van poniendo, hay más figuritas, pero se me han ido, lo van poniendo en los sitios así. Y por ejemplo, os dais cuenta, no son realistas. Los morteros allí son muy grandes, porque sirven para moler el grano, son muy grandes. Y mirad cómo le han hecho, sin embargo, mirad cómo le han hecho la gallina, porque es muy importante para ellos. Y entonces no son realistas, hacen las cosas según quieren que se vea más protección. Entonces el arte africano es muy bonito, pero a veces es muy extraño. Porque mirad, por ejemplo, bueno, esto es, además de ser arte, de construir un instrumento, también esto es un arpa Macbetú, que se llama. Es que para hablar de África tenemos muchos temas y muchas cosas. Por eso os voy a decir una cosita, que si os interesa, en otro recreo, aunque solo sea un cuarto de hora, puede venir, por ejemplo, Ahmed, que seguro que lo conocéis, que es alto, delgado, negro, es mi marido, ¿vale? Aunque no nos parezcamos mucho, ¿eh? Y él puede tocar 5 o 10 minutos, porque tiene problemas en las manos ahora, que toca muy bien, puede tocaros un instrumento que no los he querido traer. Pues si os interesa bien un recreo, 10 minutitos puede tocar un poco. Y hablamos de la música en África, que es un tema muy interesante. Ahora estamos hablando en general. Bueno, otro tema, este es el djembe. Él tiene un djembe muy grande, pero este le podemos dejar expuesto un poco si queréis allí. Y luego después la música, como os digo, si queréis eso, un día podremos venir solo para hablar de música. Esta es un arpa, estos se llaman, que con una lata de tomate
la han construido, allí se recicla mucho. Y esto con una latita de sardinas, se lo ha hecho un niño también para hacer su instrumento. Allí todo tiene que ser así. Entonces, la música sirve cuando naces, cuando te casas, con los bautizos siempre se toca, se canta, se baila. Y antes hablando con una profesora, no sé con quién o con alguien, hemos dicho que a lo mejor podías hacer un grupito de danza africana pequeñito y un día bailabais a alguien que esté interesado, tanto chico como chicas. Podemos hacer una cosita, si os interesa. En cuanto a lo que decía del arte, mirad aquí cómo tienen los brazos, pero eso no importa. Esto es el matrimonio que quieren proteger, pues tener siempre para comer, que lo significa, la calabaza, esto es una calabaza, ¿vale? Yo os explico también. Entonces la calabaza y el cacharro para coger agua, eso es importante. Allí a veces el agua la tienen a 10 kilómetros del poblado y tienen que ir a hacer muchos viajes. Y el hombre cuando llega del campo le encanta tocar su yembe. Entonces ellos tienen el matrimonio, el arte es para proteger, no solamente es para adornar, que también, pero sobre todo tiene una finalidad como más real. Por ejemplo, esta estatuilla, que he visto que tenéis una en la vitrina, se llama Aquabá, o estatua de la fertilidad y de la prosperidad. Cuando tienen un problema y quieren tener prosperidad, se lo ponen cerquita de donde quieren. Y las mujeres, cuando quieren tener niños y les cuesta, por las mañanas la hacen unas cosas y luego se la atan a la espalda con las telas y se lo llevan a trabajar. Nadie lo ve, se lo atan como si fuera un niño. Y de verdad que yo, por lo menos en España, la gente que las ha tocado ha tenido suerte. Tengo varias amigas que las he regalado, dicen, oye, a los 2 meses, bueno, en fin, yo creo que es también dejar el corazón tranquilo, que eso hace mucho, ¿vale? Entonces esta es una. Luego hay otras, esta es también una estatua de la fertilidad y de la prosperidad, pero es de un hombre, esta no se pone en la espalda, esta se deja en la casa, en un lugar importante para tener, y entonces las hay muy bonitas, porque hay algunas estatuillas que son muy bonitas. Entonces eso os quería explicar. Luego después, por ejemplo, esto también por deciros el sentido que tienen allí hay mucha paja, hay mucha hierbas, hay mucho algodón, pues esto es un instrumento también. Bueno, yo no les sé sacar el sonido bonito, pero os aseguro que a veces tiene sus notas y lo hacen solo con caña. Entonces se van al campo a trabajar, cuando están cansados se sientan y con las cañas de pues uno fabrica su instrumento y cuando los juntan queda muy bonito porque tienen sonidos distintos, entonces es muy agradable. Y en cuanto a la calabaza que os decía, sirve para muchas cosas. Esta en concreto también sirve como instrumento. Pero lo ponen esto por encima, se lo ponen en la cabeza que habréis visto y llevan la leche, llevan muchas cosas, no lo sé sujetar. Ellas lo sujetan de una manera, bueno, es que tienen también un rodillo parecido a los extremeños, si os dais cuenta, y se ponen el rodillo pero llevan muchos kilos encima de la cabeza. Hemos hablado de los niños, hemos hablado de la música, hemos hablado de con qué construyen las cosas, y ahora vamos a hablar de las mujeres. Hay muchos temas, si un tema en especial os interesa, un día durante 15 minutos solo hablamos de ese tema, la escuela en África. Entonces, os iba diciendo que las mujeres en África son el pilar de la existencia. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, en África más que en otros lados, aunque en otros lados también es verdad que la madre, la mujer, es el pilar de la casa, pero aquí lo que queremos es que seamos los dos el pilar de la casa. Y allí también lo quieren, pero ¿qué ocurre? Ya lo sabéis bien. Los hombres, casi todos, se vienen a la otra orilla, se vienen a Europa, se van a América, se van a sitios donde creen que van a sacar adelante a sus familias con más facilidad, porque todos estos africanos y negros que veis por ahí, no creáis que lo que ganan se lo quedan ellos. 2/3 por lo menos lo envían a sus países, porque ellos han venido para sacar adelante sus tribus, sus poblados. Incluso yo cuando estaba allí me daba mucha rabia, me daba mucha pena, decía, pero ¿para qué vais? Y me decían,
es que esto es como pueden hacer salir adelante a todo el poblado. Y cotizaba todo el poblado, cotizaba para que se pudiera marchar, para que luego las mafias les cobren 2.000 y 3.000 euros. Y luego a lo mejor se hunda la patera y se vaya al fondo. O sea que realmente tienen una vida y una circunstancia, como digo yo, bastante más difícil de la que tenemos nosotros, como para luego ponernos tontos, y esos vienen a quitarnos el trabajo. Y eso es ¿qué va? Podemos todos, si tenemos un corazón grande, acoger y todos sacar ganancia de ello. No sé si os dais cuenta, pero creo que eso es así. Lo que pasa que la especie humana a veces no sabe discernir entre lo que conviene. Y hay mucha gente que no les interesa eso y acaban convenciéndonos de que realmente no tenemos suficiente para todos, y eso no es verdad. Bueno, lo que os quería decir, otro tema importante, la espiritualidad que os decía antes, y lo he puesto así, está en las máscaras. Porque las máscaras significan alguien que se ha ido de nuestro poblado y nos está protegiendo mucho. Y lo he puesto junto porque se lo ponen, es muy interesante ir allí y ver bailar las máscaras. Entonces se ponen una cosa parecida así, algunos tienen pajas porque no se las tiene que conocer. Y entonces la máscara va, pero en el momento en que se transforma en máscara no se tiene que saber la persona que es y realmente se deben de tomar algo, se convierten en otra cosa diferente. Pero como conocen a la gente del pueblo, saben qué decirle a cada uno para confortarle o para ayudarle. Entonces hay en diferentes máscaras, estas son de Burkina Faso, del sur de Burkina Faso, le llaman la máscara sol. Son más grandes, y esta es del norte de Costa de Marfil, de un país que se llama, de una región que se llama el país Senufo. Y luego hay muchas, según las diferentes etnias. Las hay muy bonitas y las hay muy feas, aterradoras, pero todas tienen la misma función, una función de espiritualidad, ¿vale? Luego después tenemos, por ejemplo, ya hemos dicho que también los pueblos lo ponen con sus cosas que quieren proteger. Tenemos este objeto que le veis aquí en esta foto. Esta es exactamente, la ha hecho esta niña, de aquí, ya está. Y hay también un, ¿dónde está esto? Esto también es de esta niña. Entonces, los niños allí salen del colegio y tienen que ayudar en casa. ¿Cómo ayudan? Construyendo lo que pueden y con lo que construyen lo venden y ayudan. Este sombrero, esto lo ha hecho ella. Esta niña está haciendo una tira para hacer esteras. Hacen esteras de paja. Y esa tira me la compré yo, vamos, me la regaló, pero la di algo porque yo sé que ellas trabajan con esa paja para eso. Y me lo traje y la tengo aquí. Esa tira que veis ahí en la foto es esta. Con esto hacen esteras. Entonces, no solamente estudian, tienen que ayudar. Hacen tiras largas, luego las cosen y hacen esteras. Porque duermen en esteras o rezan, porque ellos rezan, algunos son musulmanes, entonces rezan en esteras. Y esto lo he traído porque es muy curioso. Si os dais cuenta, es como una cestita, se ha estropeado. Con las bolsitas de plástico las lavan, las aplastan, las tejen y hacen pequeños recipientes, todo lo reciclan. Allí es que no se tira nada, porque no se lo pueden permitir. Aquí ya veis que tiramos todo. No pueden permitirse, estos son, luego lo veis, estas en concreto son bolsitas que venden dentro, me parece que es harina de algo. Entonces lo reciclan absolutamente todo. Y, por ejemplo, una calabaza, la reciclan no solo para adornar, para hacer música también. Esto el día que venga Mer la tendremos. Así que estamos viendo cómo son ingeniosos, son trabajadores y cuando se tienen que ir de su pueblo se van con mucho dolor de su corazón, porque a todos nos gusta nuestra tierra, pero cuando no puedes vivir, ¿qué tienes que hacer? Marchar fuera. Incluso hay algunos jóvenes que son aventureros, que les gusta tener otra vida porque aspiran a otra cosa. Entonces también es lícito que se vengan a buscar donde creen que pueden encontrar otro futuro. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho de valorar otras personas con otra forma de vida, con otras características, es algo que nos toca a cada uno como responsabilidad humana de esa especie que es igual a todos, ¿vale? Luego os he traído esto que también es, por ejemplo, este es de Burkina Faso.
con el país. Esto es unos cuadros que hacen que se llama la cera perdida, porque cogen las telas de algodón que son blancas originariamente, le dibujan con un producto de una planta, le van dibujando las cosas y con cera van haciendo las diferentes. Mirad, esto estaba del revés, del derecho es así y del revés se queda, van dibujando y se va quedando esta forma. Y a la cera perdida se llaman también estas estatuillas que son de bronce, porque hacen el trabajo en barro, le meten cera dentro, hacen el molde y luego ya meten el bronce y queda. O sea que son los dos trabajos que llaman de cera perdida. Cera allí hay mucha, porque hay muchísimas abejas y hay una miel extraordinaria. Y entonces, claro, trabajan mucho con cera, muchas cosas. ¿Y qué más cosas me quedaría por explicaros así en general? Bueno, pues sí, por ejemplo, sí, mira, esto también lo hicieron las niñas aquellas, y eso, esto son unas cajitas, para que veáis la imaginación que tienen, de piedra de talco. Se hace con mucha facilidad, pero también se rompe con facilidad. Y mirad qué imaginación tiene. Esto lo han hecho unos jóvenes de unos 20 y algún años, y tienen toda una colección estupenda. Entonces esto es talco, se rompe, talco de los volcanes, y hacen, vamos, que tienen una imaginación y una capacidad creativa importante. Sí, ya sé lo que me quedaba. Bueno, se hacen sus huchas los niños con barro, esto es una hucha. Y cuidado, que no se puede romper cuando se quiere. Entonces se la hacen bien cerraditas y a veces se la hacen ellos mismos, las madres que hacen cacharros de barro, muchas. Allí los cacharros en general son de barro o de bronce. Y entonces pues se hacen sus propias, se hacen sus bolsitos. Este bolso me lo regalaron allí también, me viene muy bien para meter el móvil, como habéis visto. Y se hacen sus bolsitos, y estos bolsitos no solamente son para llevar cosas, como allí creen mucho también en el animismo, que hemos dicho que es un árbol que tiene espíritu, llamémoslo entre comillas, que es la representación del Dios general de todos, que nos va, pues, emplean a lo mejor cortezas de ciertos árboles significativos, lo meten aquí dentro. Por ejemplo, cuando se vienen a Europa, muchos llevan, no sé si habéis visto, o cositas de cuero, o colgado en la cintura, o bolsitos, les protege de algo, de lo que ellos crean. Y eso hay que respetarlo. Yo personalmente creo que cada uno, lo que tiene en su interior es lo que más vale, pero si eso lo refuerzas con algo que crees que te va a apoyar, pues cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Yo pienso que lo que tenemos dentro, cada uno es lo que más nos protege. Pero a veces somos frágiles y necesitamos un objeto para sentirnos como protegidos, como no sé cómo decir. Y ellos, como tienen tanta naturaleza, pues tienen un espíritu como muy abierto a la naturaleza, y todo lo que creen que les puede dar suerte, pues lo cogen. Y entre ellos, ¿esto sabéis lo que es? No. Esto es el fruto de este árbol, que la verdad que es muy, si os dais cuenta, es muy abstracto. El arte africano ya os he dicho, mira, es el fruto. Este es un baobab. El baobab es un árbol fetiche africano que es inmenso. Ahí todos los africanos de toda África respetan y quieren el baobab. Y entonces el fruto de baobab, primero lo que hay dentro, este no lo han sacado, le han decorado como les ha parecido y lo emplean también de instrumento. Y este realmente lo tienen en casa en un lugar especial. También lo tienen de forma protectora, entre comillas, como llamamos. Y luego llega el momento de llegar a casa, se bañan con el agua que han ido a buscar al río, han ido a trabajar al campo, han cogido paja, algodón, cosas para hacer sus trabajos. Las mujeres con sus calabazas han llevado la comida, la han traído, y ya cuando llegan a casa y están limpios, es curioso, porque tanto por la mañana como cuando llegan, hasta que no se lavan la boca y no se bañan, no hablan con otros, porque están sucios. Consideran que no respetan a un amigo si no van bien duchaditos. Entonces, con lo que pueden, se duchan y se lavan la boca. Y luego ya entonces, pues, con unos palos que tienen, que por cierto, debe de ser muy bueno, porque tienen los dientes blanquísimos y están con los palos ahí ellos siempre en vez de cepillo muchas veces, y es estupendo. Entonces llegan y juegan a la huele, por ejemplo. Es un juego muy bonito y que se llama huele. Entonces se ponen los cuatro, o tienen muchos otros juegos, pero bueno, se ponen a tocar música, tocan mucho.
Cuando vas a África por cualquier ciudad, bueno, expuesto es que tocan, o con esto os lo explico. Cuando vas por cualquier ciudad y vas paseando, oyes música y te acercas al patio, están ahí tocando a lo mejor los jóvenes de la casa y te acogen, bueno, les encanta. Venga, siéntate, ven aquí, vamos a bailar para ti. Y te sacan algo para comer. Bueno, ahí es extraordinaria la acogida. Y yo a veces me gusta eso, ir por una ciudad paseándome y un sitio que no conozco entro y allí ya te haces amigo enseguida te abren los brazos. Para hacerse la camisa y para atarlo al pañuelo, atar el niño, para llevar cosas, para muchas cosas. Es un poco porque vierais en general. Y por último os voy a enseñar el mapa de África, porque lo curioso, fijaos cómo en Occidente diferenciamos y nos damos importancia en relación a otros continentes. África, que veis así, y que así la representan en todos los mapas, no es verdad. África es mucho más grande. Por ejemplo, España está enorme aquí, y España es una parte pequeñita en esta zona del desierto. Imaginaos que siempre lo vemos así. África como que no se ha conocido, se la ha desdeñado. Así de pequeñita cuando es inmensa, es muy grande. Y además no es así, es larga. Los países en sus propios... esos son mucho. África, si fuera de verdad este mapa, tendría que llegar por aquí. Y esto más ancho y más de otra manera. Pero bueno, lo hicieron así también por comodidad de, en geografía, poder aprender los países. Porque aquí España, lo veis lo grande y no es. Bueno, pues estos son los países africanos. Yo he vivido por toda esta zona, que conozco bastante bien y me gusta mucho. Y luego, bueno, es una zona bastante... con muchas montañas, está el Kilimanjaro, hay zonas montañosas muy bonitas. Y luego lo que tiene África, que no quería dejar de deciroslo, es una fauna espectacular y una flora espectacular. Elefantes, y no son tan peligrosos los animales como se pintan aquí, pero es muy bonito de verlos. Entonces a los que les gustan los animales, nada como ir a África, con una cámara de fotos si puede ser y no un fusil, pero bueno, porque hay quien va a matarlos, ¿vale? Pues si me queréis preguntar algo, lo que queráis.